Buenas, empezamos la retransmisión en directo. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel, soy desarrollador de software, estudiante de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, bastante obsesionado con todo el tema de la creación de software. eh, y bueno, este vídeo está para explicar lo que yo ahora mismo acabo de hacer. Eh, este es un proyecto que se encarga principalmente de extraer la información de contradatos haciendo uso de la técnica de RAG, Retrieval Augmented Generation. Bueno, mi inglés es bastante mejorable, ¿no? Pero básicamente lo que hace este proyecto, o más bien lo que hace RAG, la herramienta, es conectar un modelo de LLM a una base de datos con una información personal nuestra para que las respuestas que nos den sean más personalizadas, ¿no? Valga la redundancia. Todo el mundo hemos usado modelos de inteligencia artificial y en muchas ocasiones las respuestas que nos dan son bastante genéricas y ahí es donde entra RAG, ¿no? Conectamos dicho modelo de LLM a nuestra información personal de diferentes formas. La forma más conocida, o al menos la que más se usa desde mi punto de vista, es haciendo uso de bases de datos vectoriales, pero hay otras formas, ¿no? Bueno, y de esta manera conseguimos que el modelo LLM nos dé unas respuestas que más se adapten a nuestro modelo en cuestión, ¿no? Y que no sean respuestas tan genéricas. Bien, ¿qué es lo que he hecho y cómo lo he hecho? Lo he dicho, es un proyecto muy sencillito que se encarga de extraer información de los contratos y a su vez podemos interactuar con el LM para hacer cualquier pregunta referente al contrato, ¿no? Bueno, lo he llamado un ojo ahí, ¿no? Por la risa esta de, "Ey, me gustaría echarle un ojo a este contrato", ¿no? Pues vas al programa esto y le echas un ojo, ¿no? Una estupidez bastante grande, pero bueno, se aceptan, se aceptan propuestas para cambiar el nombre. Bien, vamos a cómo he hecho el proyecto. Es un proyecto hecho, lo he dicho, muy básico, modelo de capas clásico, ¿no? Aquí tenemos toda la configuración de la inteligencia artificial. Esto es configuración de lo que usamos, en este caso es OpenAI, ¿no? Hacemos uso de una variable de sistema y yo estoy utilizando GPT 4.0, pero sí se puede modificar. La temperatura que representa la creatividad, ¿no? Dentro de que es una máquina, la creatividad del sistema, es decir, cuanto más temperatura, eh, por así decirlo, eh, es que no quiero utilizar creativo, ¿no? Pero bueno, más temperatura, cuanto más se acerca uno a la temperatura, más variables será la respuesta que nos den, ¿no? En este caso, como quiero que simplemente se adapte lo máximo posible a la información del contrato, la temperatura quiero que sea cero, ¿no? Que nos dé dicha información y que no sea, por así decirlo, no de respuestas tan creativas ni nada del estilo, ¿no? Bien, tenemos aquí, bueno, mi programa está dividido en dos partes. La primera parte es la parte de análisis, ¿no? En el cual el LLM lee el documento PDF y nos devuelve el resumen con las características más importantes del contrato. Y aquí es como, esta es la interfaz de Java donde pues yo he estipulado cómo quiero que se comporte el LLM, cuál es su función, ¿no?
aquí como system message, en el cual indicamos que al LLM, que es un asistente especializado en análisis de contratos legales, ¿no? Indicamos específicamente qué es, cuál va a ser su comportamiento, en este caso que no se invente información fundamental, que si el valor no está explícitamente estipulado, que devuelva null, en base al análisis, que base el análisis simplemente en el texto, que no haga ningún tipo de consejo legal ni nada por el estilo, es decir, que no divague, que solamente nos devuelva el resumen y en base a lo que acaba de leer en el PDF, ¿no? Vale. Y en este caso, Used Meshes pues hace referencia a el mensaje del usuario, no valga la redundancia, lo que el usuario le va a hacer llegar al LLM, que en este caso pues le indicamos que el usuario lo que quiere es analizar el contrato y que nos devuelva el resultado, el resumen de dicho contrato en formato JSON, ¿no? Bueno, unas características más de cómo debería devolvernos el resultado, ¿no? Estos dos prompts son bastante mejorables, no he utilizado técnicas de prompts avanzadas, ¿no? De hecho, es un proyecto sencillo, no quería rizar el rizo. Y por otra parte tenemos los prompts referentes al chat. Una vez el LLM nos haya devuelto el resumen del contrato, podemos, o más bien se activará la opción de hacerle preguntas del mismo contrato, ¿no? Por si acaso queremos saber algo en específico y no está en el resumen, ¿no? Pues lo dicho, otra vez mensaje de sistema, que es, bueno, estipulamos cómo se va a comportar nuestro LLM, y el mensaje de usuario. En este caso, como el mensaje de usuario puede, no es un mensaje fijo como tal, ¿no? Pues simplemente hemos indicado question, ¿no? Haciendo referencia a la variable question, que ya veremos de dónde sale esta variable. Y bueno, aquí se pone la pregunta, el cliente nos envía, y en base a estas reglas que conteste solo la información contenida en el contrato. Si la respuesta no está especificada, el contrato no especifica esto, ¿no? Pues se nos devuelve información, ¿no? Muy sencillito, muy básico y muy útil, ¿no? También, ¿no? Vale, explicación rápida del flujo del programa. Bueno, tenemos aquí la clase controladora. El cliente nos hace una petición HTTP a nosotros. Nosotros, a su vez, pasamos esa petición HTTP a las clases de servicio, que es donde se contiene la lógica de negocio. La clase de servicio llama a su vez a estas dos interfaces, ¿no? Dependiendo de si va a ser para el análisis o para el chat, referente al análisis anterior, ¿no? Y se nos devuelve dicha respuesta, ¿no? Muy a grosso modo, este es el funcionamiento. Aquí tenemos los dos endpoints. En primer lugar tenemos el endpoint de analyze, ¿no? Se encarga de analizar, tal y como su nombre indica. Rápidamente, bien, hacemos uso de esta librería de Apache, que es PDF Extractor, ¿no? Bueno, aquí todos los bytes del PDF, luego lo transformamos en texto, el texto a su vez lo pasamos aquí, ¿no? Que es la clase de servicio, como he explicado anteriormente. Vamos y hacemos la llamada a nuestro LLM. Nuestro LLM nos devuelve
toda esta información, el tipo de contrato, el resumen, las partes involucradas, claves principales, la duración del contrato, ¿no? Toda la información que va a devolver el LLM en formato JSON lo tenemos aquí en esta capa de dominio, para que nos hagamos una idea de más o menos lo que nos va a devolver. Tengo aquí separado un prototipo, ¿no? Aquí podemos ver tipo de contrato, resumen, partes involucradas, partes importantes, ¿no? Duración del contrato, tipo de contrato, ¿no? Y todo esto pues está aquí estipulado en esta parte, ¿no? En la capa de dominio. Y posteriormente a esto pues se abre la posibilidad de chatear con el LLM para que él nos responda a las preguntas en base al contrato, ¿no? Muy básico, muy sencillito. Voy a pasar el joder, que no me sale la palabra, el repositorio de GitHub lo voy a pasar, ¿no? Y bueno, para que se pueda analizar más a fondo. Y ahora vamos a hacer una pruebecita para ver cómo funciona. Vamos a cerrar todas estas tablas. En este caso no he hecho todavía ninguna interfaz gráfica. Quizás lo haga una sencilla, pero dicho, como este es un proyecto más que nada didáctico, pero bueno, sí, vamos a ver, vamos a empezar a analizar, ¿no? Vamos a acceder a nuestro endpoint. Aquí tenemos el contrato, ¿no? Lo pasamos. Vemos, ahí está funcionando. Lo dicho, lo pasamos al extractor, el extractor a su vez lo devuelve al LLM, ¿no? El LLM, perdón, el extractor lo que hace es dividirlo en trocitos chiquititos. Estos trocitos chiquititos se convierten en embeddings. Estos embeddings, cuando el cliente hace una pregunta, bueno, esto ya más en la función hecha, cuando el cliente hace una pregunta, se seleccionan estos trocitos que más se asemejen a la pregunta o el contenido del cliente, y en base a eso el LLM nos da la respuesta personalizada. Pues aquí tenemos el resumen, ¿no? Residential Lease Agreement, acuerdo residencial, ¿no? Esto es el alquiler, datos, tipo, ¿no? Características, key clauses, ¿no? Que cláusulas más importantes, muy guay, terminación, aquí pone las características más importantes, bastante chulo, ¿no? Y bueno, supongamos que tenemos más preguntas que hacer, ¿no? Pues este point. Vale, vamos aquí. Esto lo podemos cerrar. Vale. Aquí tenemos esta pregunta. Queremos saber si podemos tener una mascota, ¿no? En nuestro contrato. Pues acudimos aquí y vamos a verlo. Y aquí tenemos la respuesta del LLM en función del contrato, y aquí pone, no, el contrato prohíbe la tenencia de animales en el piso, salvo previo permiso expreso, ¿no? Interesante. Podemos hacer otra pregunta, quizás un tanto más complicada, a ver, que lo piense. ¿Qué consecuencias podría tener el impago de un mes del alquiler? A ver, obviamente las consecuencias cuáles van a ser. Es algo bastante claro cuáles van a ser las consecuencias, pero vamos a ver qué es lo que responde nuestro LLM.
Aquí tenemos la respuesta. La falta de pago, el retraso del pago de la renta se consideran causas expresas de resolución del contrato. En tal caso, el arrendatario está obligado a restituir inmediatamente y devolver el arrendador. Además, la renta no satisfecha generalmente es de demora anual. La contravención de esta obligación puede constituir causa de resolución del contrato. El contrato no especifica el porcentaje de interés de demora anual. Una pasada. Bastante guay, ¿no? Y se me olvidó explicar cómo he configurado yo el rack, ¿no? Cómo he configurado yo la parte más importante de este programa. A ver, lo tengo por aquí. Vale, pues esta es la clase donde he configurado yo el rack. ¿Cómo funciona el rack, ¿no? Lo que se suele hacer es conectar la inteligencia artificial con una base de datos vectorial para que de esta manera cuando el usuario, en este caso nosotros o cualquier tipo de usuario de nuestra aplicación, haga una pregunta, se cojan aquellos vectores más similares, más semánticamente similares a nuestra consulta, y con este contexto el LLM pueda generar una respuesta más personalizada, ¿no? Y a grosso modo es lo que yo he hecho aquí. Aquí tenemos la explicación. El primer paso es estipular el modelo de embeddings. En este caso OpenAI ya tiene su modelo de embeddings. El nombre del modelo de embeddings es Test Embedding 3/. Hay otros modelos de embedding más. La API key, como explicó anteriormente, es una variable de entorno. Bueno, también estipulamos aquí, bueno, en este caso yo no he utilizado ninguna base de datos vectorial. Los embeddings se guardan en memoria, lo dicho, para favorecer la simpleza del programa, más que nada, ¿no? Pues simplemente iniciamos este espacio memoria donde guardaremos el embedding. Aquí creamos un objeto document de LangChain, ¿no? Donde pasamos todo el texto que hemos extraído del PDF. Posteriormente este documento con el texto lo dividimos en trocitos más chiquititos, ¿no? Textos más pequeñitos, y aquí estipulamos cómo queremos que sean los trocitos, ¿no? 500 de la cantidad de caracteres y el solapamiento de 50 caracteres, ¿no? Luego hacemos uso de este bucle for para transformar los textitos en estos vectores que hemos hablado anteriormente, denominados embeddings, ¿no? Y los guardamos en nuestro trocito de memoria, aquí, en el embedding store, ¿no? Luego configuramos el Content Retriever, que es esa herramienta que nos permitirá recuperar dichos vectores, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos saber si, bueno, lo que hemos preguntado, qué pasa si no pagamos el mes en alquiler, ¿no? Lo que se hará, lo que se hace bajo el capó es se cogen estos vectores con la mayor similitud semántica a lo que hemos preguntado. En este caso los resultados que se devuelven son 3, ¿no? Y estos vectores se pasarán a nuestro LLM para que se genere esta respuesta pues tan personalizada, ¿no? Bueno, aquí configuramos el modelo ChatGPT, el modelo GPT-4o, es el que he utilizado yo, y vale, tenemos aquí, configuramos todo, ¿no? Pasamos a, lo tenemos aquí, a la configuración de chat, pasamos tanto el modelo como el Content Retriever, ¿no? De esta manera, una vez tengamos el Content Retriever, que es el contexto, estos vectores que más se asemejan semánticamente a lo que nosotros hemos preguntado,
nuestro LLM generará una respuesta, ¿no? Y en este caso aquí tenemos la respuesta para la pregunta. Secuencias podría tener el impago de un mes de alquiler. Pues no sé si se me escapa alguna cosa más, pero ese es el proyecto, bastante sencillo, bastante básico. Me ha servido personalmente para saber mejor cómo funciona lo que es el sistema RAG, ¿no? Y lo dicho, no es un proyecto perfecto en absoluto, es bastante sencillo. No quería exagerarlo, quería que fuese algo sencillo. Y dejo público para todas aquellas personas que quieran echar un vistazo. Si trabajáis en un entorno Java, ahí lo tenéis también por si queréis echar un vistazo y demás, ¿no? Poco más, nos vemos en próximos vídeos, bye bye.